Bienvenidos colegas, somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Vamos a hablar de la pérdida de energía en un sistema de tuberías de gas natural en la localidad de Coyique, distrito de Comas. Para ello se formularon dos problemas, un problema general y problemas específicos. En el problema general tenemos cómo podemos calcular la pérdida de energía en un sistema de tuberías de gas natural en la localidad de Coyique, en el distrito de Comas. Como problemas específicos tenemos qué procedimientos podemos realizar para cuantificar la pérdida primaria en un sistema de tuberías de gas natural en la localidad de Coyique, en el distrito de Comas. Como segundo problema específico tenemos de qué manera cuantificamos la pérdida secundaria en un sistema de tuberías de gas natural. Y por último tenemos de qué manera el sistema de tuberías de gas natural pierde energía. En los objetivos tenemos objetivo general y objetivo específico. En el objetivo general tenemos calcular la pérdida de energía en un sistema de tuberías de gas natural. Y en el objetivo específico tenemos tres. El primero es determinar los procedimientos que se realiza para calcular la pérdida primaria en un sistema de tuberías de gas natural. Como segundo objetivo específico tenemos cuantificar la pérdida secundaria en un sistema de tuberías de gas natural en la localidad de Coyique, en el distrito de Comas. Y por último tenemos analizar la manera en la que el sistema de tuberías de gas natural pierde energía. Las justificaciones son la justificación teórica. Este proyecto de investigación nos dará a conocer los conceptos básicos de la mecánica de fluidos en el tema de la ecuación general de la energía, haciendo énfasis en la definición de pérdidas de energía por fricción en tuberías, las formas de energía mecánica presentes en una parcela de fluidos, el factor de fricción y la amplitud de expresiones para su medición en relación con otras variables de flujos como el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Justificación económica. Si reducimos las pérdidas de energía en un sistema de transporte de gas natural, se tendrá un óptimo consumo energético y por ende una reducción de costos operativos. Justificación ambiental. La necesidad de generar electricidad de cualquier forma conlleva un impacto medioambiental. Es por este motivo que debemos disminuir las pérdidas de energía de una manera sostenible para un futuro respetuoso con el medio ambiente. Bases teóricas. Sistema de tuberías. Podemos definir como la conducción o transporte de gas a gran escala mediante el uso de tuberías de acero y polietileno, donde circula a alta presión desde el lugar de origen, donde se construye bajo tierra a una distancia de 1 metro. Dimensiones, tipos de tuberías y accesorios. Para la instalación de este recurso, los materiales empleados a usar deben contar con la previa verificación y aceptación del GNLC, que viene a ser Gas Nacional Lima y Callao. Se debe considerar que el diámetro nominal de tubería de polietileno debe coincidir con el diámetro exterior, por lo que el Gas Nacional Lima y Callao emplea el uso de tuberías de los siguientes diámetros nominales presentes en el siguiente cuadro. Tipos de tuberías. Tenemos dos tipos: tuberías de acero, que está conformado por tuberías de 20 a 30 pulgadas, que forma parte del gasoducto troncal, la cual atraviesa la ciudad de norte a sur, soporta la presión de 50 bares. Tubería de polietileno. La distribución del gas por este tipo de tuberías llega a usuarios residenciales, comerciales, pequeñas industrias y estaciones de servicio. Trabaja con presiones menores a 5 bares. Por su poco peso y flexibilidad se puede manipular con el uso de prensas. Válvulas. Son dispositivos mecánicos que permiten controlar el flujo de gas en el sistema de distribución de gas natural. Podemos identificar los siguientes tipos de válvulas. Válvula de bloqueo de línea, que está diseñada para cerrar o cortar el flujo de gas en un tramo de un gasoducto. Válvula de exceso de flujo, que cada usuario residencial y comercial cuenta con una válvula de exceso de flujo ubicada al inicio de la tubería de conexión, en el cual permite el cierre automático frente a una fuga de gas. Válvula de servicio, ubicada a la entrada del gabinete del usuario residencial o comercial. Y la válvula reguladora, que es un dispositivo que regula o controla la presión de gas de manera manual. Como otra variable sobre las pérdidas de carga por fricción en tuberías,
se va a dividir en pérdidas por fricción primaria, que se va a presentar porque el fluido al estar en movimiento habrá una resistencia que se opone a dicho movimiento y que va a convertir la parte de energía del sistema en energía térmica y que se va a disipar a través de las paredes de la tubería por la cual circula el fluido. Sobre el número de Reynolds se va a definir también como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en un fluido. Para las aplicaciones de este número de Reynolds se va a decir que si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo va a ser considerado laminar, que va a ser un flujo donde las partículas del fluido se mueven a lo largo de trayectorias uniformes en capas o láminas, y que va a estar representada este flujo laminar o igualado a 64 sobre el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo va a ser considerado turbulento, que es cuando las partículas del fluido se mueven a trayectorias muy irregulares, originando un intercambio de cantidad de movimiento de una porción de fluido a otra, y que va a estar representado por la ecuación de Coulomb, ¿no? Y que este factor de fricción va a depender tanto del número de Reynolds como de la rugosidad. La fórmula de Darcy-Weisbach va a ser la fórmula básica para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías y conductos. Y esta ecuación de Darcy es válida tanto para el flujo laminar como el flujo turbulento de cualquier líquido en una tubería. Bien. Pérdidas por fricción secundarias. Bueno, estas pérdidas se producen en transiciones de la tubería, ya sea por estrechamiento o expansión, y en toda clase de accesorios, por válvulas o codos. Si la conducción es larga por los oleoductos o gasoductos, las pérdidas secundarias tienen poca importancia, pudiendo a veces despreciarse o considerándolas al final en un porcentaje del 5 al 10% del total de las tuberías primarias. Para el cálculo de las pérdidas por fricción secundarias también se utiliza la ecuación de Darcy, donde K va a ser un coeficiente de resistencia y X el número de válvulas. En hipótesis variables tenemos como hipótesis general la pérdida de energía afecta significativamente al sistema de tuberías de gas natural. Y como hipótesis específica tenemos tres. La primera es la pérdida primaria afecta significativamente a un sistema de tuberías de gas natural. La segunda, la pérdida secundaria afecta significativamente a un sistema de tuberías de gas natural en la localidad de Coyique. Y por último tenemos la manera en la que pierde energía afecta significativamente al sistema de tuberías de gas natural. Análisis y procesamiento de datos. Para poder realizar el análisis se deberá obtener información sobre el material del tubo principal que recorre la avenida Revolución, el diámetro y su rugosidad absoluta, además de su longitud y las cantidades de válvulas que tiene para poder plantear la ecuación general, la cual será la pérdida de energía total, como se ve en la ecuación, que es la suma de las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias. En las pérdidas primarias se utilizará la ecuación de Darcy, la cual llamaremos ecuación 1. También será necesario obtener información sobre las propiedades de gas natural como la densidad, la viscosidad dinámica y su velocidad. Estos datos serán necesarios para poder saber el número de Reynolds, el tipo de flujo del gas y además poder obtener el factor de fricción a través de la ecuación de Wien. Luego se reemplazaría los datos en la ecuación 1 y se obtendría la pérdida de energía primaria o por fricción. Para calcular las pérdidas secundarias se utilizará la siguiente ecuación, donde X es el número de válvulas, el K el coeficiente de resistencia. Otra manera sería utilizar un software FluidFlow. Identificación y evaluación de impactos. Estos se dividen en 4 puntos. El primero de ellos es la identificación de factores ambientales, que son el conjunto de componentes del medio abiótico, biótico y social susceptibles a sufrir cambios, ya sean positivos o negativos. Identificándolo podemos encontrar dos componentes, que son el aire y el suelo. El aire se podría ver afectado por el mismo análisis de la tubería y el suelo por la actividad humana al
hacer el análisis. El segundo punto es los criterios de evaluación. Ya identificados los componentes ambientales, pasamos a evaluar criterios, ¿no? Para poder valorarlos cualitativa y cuantitativamente. En este caso hemos hecho 4, los cuales serán nuestros atributos como intensidad, extensión, momento y persistencia. En el cuadro se puede ver la descripción de cada uno de ellos y también su valor. También definimos en un número n y lo definimos como la importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental, representado con el cálculo aritmético considerado de los atributos del cuadro anterior. Como se puede ver, el número de n es igual a la suma del valor de los atributos. Y así definimos las categorías de impacto a base de rangos en el valor de la importancia, tal como se muestra en la tabla. Si el valor de n es menor a 6, el impacto es leve. Si n va entre 6 y menor de 10, es moderado. Si n va entre 10 y 14, es crítico, y si el n vale 14, es severo. Tercer aspecto: identificación de aspectos e impactos ambientales. En este punto, el propósito es identificar los aspectos ambientales que podrían generarse por la ejecución de la actividad planteada y por ende generar los impactos ambientales. Acá podemos ver que con el componente aire, los aspectos ambientales son generación de ruido, generación de material particulado y generación de emisiones gaseosas. Y con respecto al componente suelo, vemos que el aspecto ambiental es generación de residuos sólidos. Y con respecto al impacto ambiental, para generación de ruido es el incremento del nivel de ruido. Para generación de material particulado y de emisiones gaseosas, el impacto es alteración de la calidad del aire. Y para la generación de residuos, el impacto es la alteración de la calidad del suelo. Por último, vamos a ver la evaluación de los impactos ambientales como el cuarto punto. Acá identificamos los potenciales impactos que se generan por la ejecución de la actividad y lo detallamos en el siguiente cuadro, en el cual le damos un valor y podemos ver que el impacto en el caso de generación de ruido el valor es 5, el valor de n. En la generación de material particulado es 4, en la generación de emisiones gaseosas es 5 y en la generación de residuos el impacto también es 5, lo cual es un impacto leve. Medidas ecológicas. Como se mencionó anteriormente, una vez analizados los impactos ambientales tenemos que hacer lo que son las medidas, ¿no? En el cuadro se puede ver acá el tipo de medida de manejo ambiental. En este caso solo vamos a utilizar la medida preventiva. Y para la generación de ruido sería la realización de la actividad en un horario diurno. Con respecto a la generación de material particulado y de emisiones gaseosas, sería generar la menor pérdida de gas natural al momento de la actividad. Con respecto a generación de residuos, sería el manejo y disposición correcta de los residuos sólidos. Y por último, el plan de supervisión ambiental, definimos los componentes como aire y ruido. La frecuencia va a ser semanal y el parámetro en el caso del aire va a ser gas natural y en el caso de ruido va a ser decibelios diurno. Las normas a cumplir van a ser el decreto supremo del MINAM para en el caso del gas natural y el decreto supremo del PCM para el caso de decibelios diurnos. Gracias por ver el video.